No hubo meteorito. Solo había una ley. La brutalidad del más fuerte. Durante 20 millones de años, cada encuentro era una declaración de su supremacía. Su mandíbula era una prisión. Sus dientes, cuchillos calientes. Pero un reinado de poder absoluto exige un costo. Su propia biología era su condena. Era una máquina de guerra viva, movida por una sed de energía insaciable. Y un día, la batalla final llegó. El megalodón no fue eliminado. Fue desgastado por la indiferencia de un océano que se congelaba. Esta es la historia de la caída del Titán. La verdad es más fascinante que la leyenda. Para entender el final, debemos entender el poder. Esto es Megalodón, el depredador que murió de éxito. Su arsenal era la envidia de la evolución. Su piel, una armadura contra el océano. Su cola, una pala de fuerza descomunal, capaz de propulsar 90 toneladas en un instante. Cada cicatriz, un testimonio de guerras ganadas contra gigantes olvidados. Pero esta perfección exigía un precio constante. Un banco. Pero como todo tirano, no vio la tormenta que se formaba en silencio bajo sus pies. Cientos de kilos de carne al día. Su supervivencia dependía de la abundancia del Mioceno. La caída de un titán no es un evento. Es una erosión. Un lento proceso de condena. Un legado que no cesa de recordarnos la fragilidad de la perfección. Todo comienza con la Tierra misma. Hace 3 millones de años, bajo las aguas. Esta endotermia parcial le daba una ventaja crucial. Músculos calientes y listos. Look at the spike at 400 nanometers. Fascinating. The isotope ratio confirms the deep water theory. El secreto más caro de Megalodón residía en su sangre. No era un tiburón común. No estaba limitado a las aguas cálidas, aunque la abundancia allí era irresistible. Un depredador de su tamaño, con tal metabolismo, no podía sobrevivir de peces pequeños o calamares. Podía nadar más rápido, con más fuerza, y sostener persecuciones largas que sus rivales de sangre fría no podían igualar. Pero el precio de un cuerpo caliente era un consumo de energía monumental, sin descanso. Su horno biológico nunca se apagaba. Siempre, y repetimos, siempre, necesitaba combustible. Necesitaba presas ricas en grasa, ricas en energía. Ahí reside la paradoja mortal. Su mayor fuerza era su debilidad más fatal. Pero la perfección es frágil. Y la Tierra estaba a punto de romper esa perfección. Una especialización absoluta para un mundo de abundancia ilimitada. Esta es la historia de una especialización que le costó el reino. La endotermia lo hacía rápido, pero también lo ataba al combustible.
Una cadena de eventos silenciosos que sellaría el destino del depredador más grande del planeta. El enemigo no era biológico, era tectónico, era climatológico. El megalodón nunca lo vio venir. Cada nado, cada cacería, era un gasto que requería una inversión inmediata. La Tierra, sin embargo, estaba a punto de declarar una guerra de inanición. El cambio comenzó en el estrecho de América Central, a miles de kilómetros. El amanecer de la Edad de Hielo. El final de la era del megalodón. Prepárense para el principio del fin, la fase más devastadora. Un imperio construido sobre la abundancia de aguas cálidas y presas fáciles. Pero la Tierra estaba a punto de romper esa promesa de abundancia. El enemigo no era biológico, era tectónico, era climatológico. El megalodón no podía luchar contra la geología. El cambio comenzó en el estrecho de América Central, a miles de kilómetros. El imperio construido sobre la abundancia estaba a punto de quebrar. The empire built on abundance was about to break. Una cadena de eventos silenciosos que sellaría el destino del depredador más grande del planeta. El megalodón estaba restringido a una banda de temperatura cada vez más estrecha. The traces of the juvenile megalodons stopped at the Pliocene geological layer. The cooling was not uniform. It created zones of death and unreachable refuge zones. La naturaleza de su depredación, especializada en ballenas, ahora lo condenaba. Fue una muerte desde la raíz. La interrupción del ciclo de vida. El titán no podía cazar en el frío. Su metabolismo se lo prohibía. Los glaciares crecían, la línea de costa retrocedía y el mar poco profundo desaparecía. La Tierra había cambiado y el megalodón no tenía un plan B. La perfección solo dura mientras el mundo permanece igual. The ocean's titans now faced an irreversible reality. El cierre del istmo fue la llave que abrió la puerta de la extinción. La Edad de Hielo no perdonó a nadie, ni siquiera al depredador más grande. El fin de una era. El comienzo de la lucha por la supervivencia. El megalodón, el depredador perfecto, se convirtió en una víctima de la geología. El enemigo no era la Tierra. Eran los herederos. Antes, las ballenas Cetotherium eran presas perfectas, grasas, numerosas y del tamaño ideal. El banquete de 20 millones de años ya no era rentable. El costo energético era demasiado alto. Su horno biológico, su mayor arma, se convirtió en una atadura al combustible perdido. La cadena alimentaria se rompió. El megalodón quedó atrapado en una doble amenaza. 6 of the 20 genera of Miocene whales survived. The others either became extinct or transformed. El océano se reconstruyó. Pero ya no había un lugar viable para una criatura tan exigente. Sus presas habían desaparecido
o se habían vuelto inalcanzables. Carcharodon carcharias, el primo menor, mucho más eficiente. La competencia era feroz, incluso en los viveros costeros. Ambos compartían el mismo nicho trófico, compitiendo por focas, delfines y ballenas pequeñas. Pero donde Megalodón necesitaba toneladas, el blanco solo requería lo justo y necesario. Las orcas podían abatir presas mucho más grandes que ellas, usando el cerebro en lugar de los dientes. Cazar en grupo, acorralar, agotar. Una estrategia nueva en la historia de los océanos. Eran más pequeños, pero poseían lo que Megalodón nunca tuvo: comportamiento social, estrategia. Pero la peor amenaza vino de la inteligencia. Los ancestros de la orca. La eficiencia venció a la fuerza bruta. La economía se impuso a la tiranía. Los jóvenes megalodones en las bahías costeras se convirtieron en un blanco fácil y atractivo. The adult could not protect the cradle. They were too slow, or the risk was too great. Las orcas dominaron las aguas costeras. El tiburón blanco se apoderó del alimento. Toda la población de Megalodón cayó en un cuello de botella generacional. Una trampa sin salida. La extinción no vino desde arriba. Fue una muerte lenta desde la raíz. Su juventud fue detenida antes de alcanzar la madurez. No había reemplazo para el titán. El imperio se derrumbó. Dejó un vacío de poder sin precedentes. La especialización en un solo menú, ballenas gordas, le costó el reino. La tierra había cambiado y el titán fue el primero en caer. El megalodón, el depredador perfecto, se convirtió en una víctima de la geología. La presión era insoportable. Y la siguiente golpe sería biológico. El fin de una era. El comienzo de la lucha por la supervivencia. La perfección solo dura mientras el mundo permanece igual. El megalodón, el depredador perfecto, se convirtió en una víctima de la geología. La especialización solo perdura mientras el mundo no cambie. El titán no podía cazar en el frío. Su metabolismo se lo prohibía. El imperio se derrumbó. Dejé un vacío de poder sin precedentes. El megalodón, el depredador perfecto, se convirtió en una víctima de la geología. La tierra había cambiado, y el titán fue el primero en caer. Primero, el colapso de su hábitat. Las aguas cálidas que necesitaba para su horno biológico desaparecieron. El megalodón no fue eliminado por un solo golpe. Fue desgastado por la tormenta perfecta de catástrofes ecológicas. El cierre del Istmo de Panamá fue el detonante que encendió la Edad de Hielo. El megalodón no podía seguir. Su metabolismo se lo prohibía. La especialización del megalodón en el menú único de ballenas se convirtió en su sentencia de muerte. Finalmente, la competencia. Los rivales más eficientes le robaron el banquete y detuvieron su juventud. Luego, el alimento se volvió inalcanzable. Las presas migraron al polo
o se hicieron colosales. El titán se hundió cuando el sistema bajo sus pies se resquebrajó. Su extinción es la lección perfecta de la trampa de la especialización. Entre hace 3.6 y 2.6 millones de años, la vela de Megalodón se consumió lentamente. La capacidad de conservar calor, antes una ventada evolutiva, se convirtió en el ancla que lo ató. El mundo cambió, y el Megalodón no tenía un plan B. Los últimos rugidos se desvanecieron. Sus dientes quedaron fosilizados en la piedra. Los que sobreviven no son los más fuertes, sino los más adaptables y flexibles. Pero su nombre sigue resonando en el corazón de las personas. Hoy, su legajo se divide en dos partes: ciencia y mito. El éxito absoluto solo perdura mientras el mundo permanece igual. The collapse rate is accelerating faster than we predicted. At this rate, they were extinct within the century. Es una advertencia viva para los depredadores tope modernos: tiburones, tigres y ballenas. Subraya una verdad esencial. Para proteger la cima de la pirámide ecológica, debemos asegurar primero su base. Películas, novelas y documentales prolongan la leyenda, manteniéndolo vivo en nuestra memoria colectiva. La ciencia dice que no. Pero la imaginación no se deja silenciar tan fácilmente. Y el cultural sobre el monstruo que desapareció, pero nunca abandonó la memoria colectiva. El Megalodón nos deja dos legados. El científico sobre la fragilidad de la cúspide. La pregunta fantástica se repite una y otra vez. ¿Sigue vivo en las profundidades? There they are. That's the matriarch and her pod. What an incredible sight. Después de Megalodón, el mundo no terminó. Comenzó un nuevo capítulo. Mantiene vivo el mundo antiguo en la mente del presente. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿El Megalodón se ha extinguido por completo? No es como un hueso de dinosaurio tras una vitrina. Es un objeto real, táctil, imposible de olvidar. O ha evolucionado y se ha convertido en un depredador misterioso en las profundidades que aún no hemos explorado. Modern ocean exploration has only covered a small percentage of the depths. Share your point of view with us in the comments. Your ideas open the dialogue. Para no perderte los misterios que han dormido durante millones de años. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones.